Un saludo a todos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de límites indeterminados y aplicaremos la técnica de factorización. Entonces vamos a indicar en líneas generales cuál es la expectativa que todos debemos lograr en este encuentro. Entonces, al término de esta sesión, el estudiante calcula los límites indeterminados de la forma 0 sobre 0 aplicando el método de factorización. Entonces, se hace necesario que recordemos cómo se aplica el método del ASPA dentro de uno de los métodos más utilizados en este proceso de cálculo de límites. Pero también podríamos utilizar el método de agrupación, ¿ya? Por términos. Entonces, dependerá mucho de la propuesta. Lo cierto es que en líneas generales la técnica que hay que aplicar será la de factorización. Entonces, te invito a continuar con la propuesta mediante la aplicación del tema. Entonces, lo primero que vamos a hacer sería recordar, de acuerdo al material que se tiene publicado, qué cosa es el límite indeterminado. Resulta que si nosotros tenemos el límite de una función f de x sobre g de x cuando tiende a y ejecutamos la sustitución directa, es muy probable que uno de los resultados sea 0 sobre 0. En ese caso tenemos una expresión indeterminada. ¿De acuerdo? ¿Cómo calcular el límite de una expresión de este tipo? Pues asumiendo que f y g, tanto numerador como denominador, son polinomios, entonces la indeterminación se levanta factorizando dichos polinomios. ¿De acuerdo? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos límite de x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 3x más 2. Entonces, si nosotros aplicamos la sustitución directa, es decir, reemplazamos el 1 al cual tiende la variable por esta x y la que se encuentra en el denominador, tendremos la siguiente situación. Entonces, reemplazamos y sería 1 al cuadrado menos 1, 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2. Observa que cuando se hace la sustitución, el operador límite ya no se escribe. Entonces ejecutamos el cálculo, 1 al cuadrado 1, menos 1, 0. 1 al cuadrado es 1, 3 por 1, 3. 1 menos 3 más 2 resulta 0. Y este cociente 0 sobre 0 representa una expresión de tipo indeterminado. Entonces, nuestra tarea comienza ejecutando el levantamiento de esa indeterminación. Entonces, la idea es que al interior tanto del numerador como del denominador hay que cancelar la expresión que hace indeterminada nuestro cálculo de límite, ¿cierto? Entonces, para ello factorizamos. Veamos, en el numerador lo que podemos hacer es aplicar un clásico diferencia de cuadrados. Recuerda que si al 1 se eleva al cuadrado no cambia para nada y queda x al cuadrado menos 1, mientras que al denominador tendremos que aplicarle el método del aspa. ¿Estamos? Entonces, seguimos. Vamos a factorizar y entonces al numerador le aplicamos así. El x al cuadrado menos 1 se convierte en x menos 1 por x más 1, diferencia al cuadrado. El x al cuadrado lo desdoblamos en x y x. El primer signo menos se coloca en el primer factor y en el segundo va el producto de menos por más, que daría menos. Dos números que multiplicados nos den 2 y sumados porque tienen el mismo signo 3 serían 2 y 1. Entonces de esta manera hemos factorizado tanto numerador como denominador. Si observas, arriba aparece x menos 1 y abajo también aparece x menos 1. Entonces la idea es cancelar
esos factores tanto del numerador como del denominador, en cuyo caso nos estaría quedando finalmente el límite de x más 1, que es lo que resta, sobre x menos 2, cuando x tiende a 1. Entonces vamos a probar. Para ello reemplazamos el valor de x por 1, tal como lo hicimos en la sustitución directa, y entonces nos quedaría menos 2, ¿de acuerdo? Entonces el límite de la función propuesta cuando x tiende a 1 resulta menos 2, y ese será el valor encontrado. Bien, vamos a proponer un siguiente ejemplo para afirmar la idea. Imagínense que se nos propone calcular el siguiente límite: x al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x sobre x al cuadrado menos x menos 6 cuando x tiende a 3. Entonces, este numerador, yo observo que los tres términos tienen algo en común, que sería la variable x. Entonces, en primer lugar, podríamos aplicar factor común y nos quedaría un trinomio cuadrático donde podríamos aplicar nuevamente el método del aspa, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer sería verificar primero la naturaleza del límite, si es indeterminado. Para ello aplicamos la sustitución directa al límite que se nos ha dado, y entonces al reemplazar sería 3 al cubo menos 2 por 3 al cuadrado menos 3 por 3 sobre 3 al cuadrado menos 3 menos 6. 3 al cubo 27, 3 al cuadrado 9 por 2 18, 3 por 3 9, con el 18 27, negativo con el 27 acá positivo sale 0. 3 al cuadrado 9 menos 3 6 menos 6 0, y nos resulta nuevamente indeterminado. Entonces, identificada la naturaleza de este resultado, procedemos a levantar la indeterminación. Para ello vamos a factorizar el numerador, que sería x al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x. Entonces, a la hora que nosotros factorizamos, nos va quedando lo siguiente: x por x menos 3 por x más 1, y abajo x al cuadrado menos x menos 6, que se transforma en x menos 3 por x más 2. Esto de acá requiere, bueno, de pronto una explicación complementaria, recordando las técnicas de factorización. En todo caso, aquí el x menos 3 arriba con el x menos 3 abajo se cancela, y nos quedaría límite de x por x más 1 entre x más 2. Entonces el siguiente paso sería sustituir el valor al cual tiende la variable para ver el cálculo que se nos va presentando. Entonces sería 3 por 3 más 1 sobre 3 más 2. Hacemos el cálculo de lo que está en el numerador y denominador y nos resulta 12 quintos. Entonces, de esa manera habremos calculado el límite de la función propuesta cuando x tiende a 3. ¿Estamos? Entonces, con esos dos ejemplos te voy a proponer uno muy similar para que represente un ejercicio reto. Te animo a que, en base a los ejemplos mostrados, puedas calcular el límite de la siguiente función. ¿Ok? Gracias por tu participación.